Les felicitamos a cada uno de ustedes que están avanzando en este estudio de la palabra de Dios, acerca de la profecía de la semana 70 de Daniel. La estructura hasta aquí que usted ve es ya algo avanzado, que solamente tiene que poner mucha atención para poder entender y distinguir los siguientes estudios que vamos a seguir grabando en los videos para que todos ustedes se edifiquen. Usted en la parte de arriba tiene la semana 70 de Daniel, más abajo usted tiene justo la última semana que falta. También más abajito tiene los 2000 años y luego la semana última de 7 años. En la parte de abajo ya hemos avanzado desde las primeras 7 semanas de Daniel, luego sigue la dispensación que está entre las 62 semanas de Daniel, luego tenemos la muerte de Cristo que ocurre después de las 62 semanas y luego el intermedio o dispensación de 2000 años. Ahora vamos a entrar especialmente a la primera media semana de Daniel, es decir, a los 1260 días primeros que van a iniciar justamente con un pacto en el pueblo de Israel. Después que se cumplieron las 62 semanas de Daniel, hay una dispensación muy larga hasta el día de hoy, más de 2000 años o 2000 años aproximadamente. La palabra de Dios dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, es decir, que se quitó la vida al Mesías príncipe. Y mientras estaba con vida el Mesías príncipe, él había manifestado y otros profetas que él regresaría. Aleluya. El regreso de Jesucristo está tan cerca y está a la puerta. Estamos sintiendo los pasos o las señales necesarias de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel profeta del Antiguo Testamento llamado Oseas había profetizado que Jesucristo regresaría. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Oseas capítulo 6, versículo 2. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primeros. Lucas 13:32, y les dijo: id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Oseas capítulo 3 y 4, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Oseas 3:5, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. Es interesante que cuando entremos a la semana 70, está tan cerquita la venida del Señor Jesucristo para llevar a su pueblo tal como Él lo ha prometido. Amigos y hermanos, Jesucristo está pronto para venir, está a las puertas para arrebatar a su pueblo. Según Oseas dice la palabra que muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipes. Fíjense que más de 2000 años aproximadamente el pueblo de la nación de Israel está sin rey, sin príncipes, y recién en el año 1948 esta nación volvió a sus tierras. Estos hombres volvieron a sus tierras y aquella nación de Israel comienza a renacer. Las ciudades fueron reconstruidas, pero también como el Mesías
como este profeta había profetizado que Jesucristo tendría que volver, Jesús estuvo 2 días en la tumba y al tercer día resucitó. Así estaba muerto el pueblo de los judíos durante 2000 años. Ahora volvieron a su nación, pero fíjense la profecía. El libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2 dice: nos dará vida después de 2 días. Y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo para que resucite a los muertos y nos dé vida. Y los que estemos vivos nos iremos con Él. La profecía se está cumpliendo al pie de la letra. La resurrección de los justos está a la puerta, queridos amigos y hermanos. El pacto de una semana en el cual vamos a entrar muy pronto, o el pacto que se va a dar de esta última semana de Daniel, es una señal muy importante para que el pueblo de Dios esté atento a los acontecimientos que van a suceder durante este tiempo de la última semana. El Evangelio se seguirá predicándose en los días del pacto de esta semana, y desde allí empieza la cuenta de la semana 70 de Daniel. Durante este periodo estará la iglesia y los que guardan la ley de Dios, es decir, los que predican el Evangelio de Jesucristo, y los judíos que restaurarán el templo guardando la ley o el Torá, que se dará y que se darán cuenta posteriormente del Mesías. La señal más importante para entrar a este pacto de una semana es justamente la reconstrucción del templo y posteriormente la aparición de las 12 tribus de Israel. Este pacto de una semana, como dice Daniel, capítulo 9, versículo 27, donde dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. La gloria sea a Jesucristo. Con el pacto inicia justamente la primera media semana de Daniel, en el cual también está descrito en la palabra de Dios. Luego vienen los acontecimientos profetizados por Daniel durante estos 1260 días. El pueblo de un príncipe que ha de venir, según Daniel 9:26, hará el pacto de una semana con muchos pueblos o con muchas naciones, y también con el pueblo de los hebreos. Para que le obliguen a firmar el pacto al pueblo de los hebreos, tienen que derrotarle, tiene que haber una guerra y derrotarle en esa guerra a la nación de Israel, según Daniel capítulo 11, versículo 22. Solo así le obligarían a realizar el pacto a la nación de Israel de una semana. Mientras la nación de los hebreos no sea derrotado, no firmará ningún acuerdo o pacto de 7 años con ninguna nación. Vamos a centrarnos en este estudio de este versículo 27, donde el profeta solo en este versículo menciona 5 profecías importantes. Es decir, en este versículo hay 5 profecías importantes que el profeta Daniel ha mencionado para que la última semana termine o culmine. En la primera parte de esta profecía dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aleluya, bendito sea el Señor. Uno de las profecías que el profeta Daniel menciona aquí es: confirmará el pacto con muchos por otra semana. Luego miren lo que dice la palabra de Dios:
a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Miren la otra profecía. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Y la otra profecía, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Tenemos profecías importantes dentro de este versículo que acontecerán durante esta última semana que falta, para que se cumplan esta semana según la profecía de Daniel. Este acuerdo o pacto lo harán muchos pueblos. Esta es la señal más importante de la profecía para que el pueblo de Dios entienda que el tiempo de aquí para adelante es cortísimo, es tan pequeño, tan reducido para la redención de la iglesia de Jesucristo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando veáis y oigáis que se está realizando este convenio o pacto de una semana, sacude la iniquidad de tu corazón, límpiate con la sangre del Cordero, porque Él viene para llevar a su pueblo, a aquellos que tienen su vestidura sin mancha y sin arruga. Gloria a Dios. Durante esta primera media semana van a haber acontecimientos difíciles en el Medio Oriente y en algunas partes del mundo. Veamos lo que dice Daniel capítulo 11 versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Miren, y dice la palabra, serán barridas delante de él, o sea, mediante una guerra este príncipe va a ganar a muchos pueblos, incluso al pueblo de los hebreos, porque dice, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Es decir, la nación de Israel caerá en una guerra, será derrotado, y según el versículo 23 del capítulo 11 de Daniel, dice así, atentamente léalo en la palabra de Dios, y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Este rey derrota al pueblo de la nación de Israel, y luego de la derrota hace un pacto con esta nación. Pero este pacto es un engaño para que él suba y salga vencedor con poca gente a otros pueblos y naciones. El versículo 24 nos va a dar o nos va a confirmar más aún esta profecía. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él
se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Aleluya. Miren que durante esta primera media semana van a ocurrir guerras. Es decir, van a haber guerras alrededor de la nación de los hebreos. Estas guerras van a ser promovidos por el rey del norte y el rey del sur, que van a querer controlar al mundo entero. Pero durante esta primera semana, según la palabra de Dios, también van a ocurrir otros acontecimientos. Eso lo vamos a ver posteriormente en otros temas que vamos a tocar después de este tema de la primera media semana de Daniel. Bendito sea el Señor. El rey del sur y el rey del norte, que se van a empeñar en una guerra con grande ejército, como ejército muy fuerte, pero dice que le van a hacer traición, aún los que coman de sus manjares. Se van a sentar, dice la palabra de Dios, en una sola mesa para acordar qué es lo que van a hacer o cómo se van a distribuir las tierras. Pero todo lo que ellos hacen son mentiras, porque la intención de uno de estos reyes es conquistar, es entrar a la nación de los hebreos, es tomar el poder de la nación de los hebreos. Y para eso tienen que derrotar a la nación de los hebreos. Esta es la primera media semana de Daniel. Luego vamos a ver qué ocurre durante esta primera media semana en la nación de Israel. Según Daniel capítulo 11 versículo 30 dice, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Es decir, le harán traición también a la nación de Israel para que le entreguen toda la nación en manos de este rey que viene a usurpar, y esto justamente va a tener el acontecimiento durante la otra media semana. Les felicitamos a cada uno de ustedes que están avanzando en este estudio de la palabra de Dios, acerca de la profecía de la semana 70 de Daniel.